Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. El Evangelio que voy a leer está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes son, dice Jesús, la sal de la tierra. Qué distinto es tomarse una sopa sin sal a tomarse una sopa con sal. Es muy distinto comerse una comida sin sal a que tenga su punto correcto de sal. Pues lo mismo sucede en nuestra vida. Cristo le dice a sus seguidores, pero también nos dice a nosotros, en la persona de esos seguidores, porque la palabra de Dios es para nosotros. Hay que abrir la Biblia y leerla. Aquí, Mateo 5, versículos del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Nosotros somos aquellos que, con la ayuda de Dios, le conseguimos el sentido y el sabor a la vida. Pero al mismo tiempo, somos los que tenemos la misión y la tarea de hacer que otros también le consigan la sazón a sus vidas. En medio de problemas, en medio de dificultades, pero también en medio de gozos o de alegrías. Somos la sal de la tierra. Se nos confía esa gran misión de hacer que le consigamos sentido a la vida, una vida que es pasajera, una vida que consiste en un camino y que hay que hacerlo desde el momento en que nacemos, que nos conduce hasta Dios. La vida que es un camino que hay que recorrer. ¿Detrás de quién? Detrás de Jesús. Confrontando nuestra vida con Jesús, meditando su palabra y obedeciendo. Así somos la sal de la tierra. Esa sal de la tierra pues tiene que ver mucho con la caridad. Estamos llamados a ser caritativos, a mostrarnos y darnos a los demás, no solamente con cosas materiales, sino también con valores espirituales,
con sentimientos cristianos. Yo puedo dar de comer, claro que sí. Puedo compartir de lo poco o de lo mucho que tenga. Si tengo mucho, comparto mucho. Si tengo poco, comparto poco. Pero también hay gente que en este mismo momento y en este mismo instante no tienen nada que comer y que están en situaciones peores que las nuestras. Hay que pensar en ellos. Y nosotros podemos darle mucho a ellos. No me refiero solo a lo material, si no tenemos mucho. Me refiero a lo espiritual. A que jamás pierdan la esperanza en Dios. A que confíen en que Dios envía sus mensajeros para ser socorridos y ayudados. Pero también podemos decirle a estas personas que no tienen nada que comer, que no tienen nada material, que ellos tienen mucho que dar, que tienen que dar el ejemplo de que perseveran en la fe, es decir, que a pesar de su situación escasa y pobre, nunca dejan de confiar en Dios. Hay que decirles que ellos en medio de esa situación también tienen en su corazón mucho amor para dar por medio del perdón, que no guardan rencor a nadie en su corazón, que están siempre dispuestos a desear lo mejor para sus hermanos y que están siempre dispuestos a perdonar todo tipo de ofensa. Es así como el Señor quiere que seamos instruidos en su palabra. Y gracias al Espíritu Santo es que lo vamos a comprender, no gracias a nuestras facultades intelectuales. Algunos dicen que tienen grandes facultades intelectuales, pero otros, y en mi caso, muy pocas. Y solamente nos queda confiar en la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine y ponga en nuestra boca las palabras que son según su voluntad, no que son de las pocas cosas que yo haya podido aprender en la vida. Confiemos en Dios. Dios a nadie desampara. Es importante consultar el libro de los Reyes. En el capítulo 17 hay allí, en el primer libro de los Reyes, hay cosas extraordinarias que nos pueden animar y que pueden también darle sentido, la sal a nuestras vidas. Recuerdo, por ejemplo, que Dios hizo que Elías fuera alimentado por un cuervo. Un animal utiliza Dios para que Elías sea alimentado. Imagínense ustedes, lo que parece imposible para nosotros es posible para Dios. Pero también hay un caso interesante si comenzamos a leer ese primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a ver el caso de Elías, alimentado por un cuervo. Pero también vamos a ver el caso de una viuda que tenía su hijo y que tenía un poquito de harina. Allí dice ese capítulo 17 que en su tinaja había un poco de harina y tenía en una vasija un poco de aceite, y que tenía nada más tenía la harina para su hijo, y si quedaba algo para ella, y solamente tenía un poquito de aceite para prepararle ese pan a su hijo y un poquito para ella. Y después, ¿qué esperaba ella? La muerte. La muerte. No tenía ningún tipo de esperanza en Dios. Lo que la esperaba era la muerte. Y se acerca Elías y le dice: deme pan a mí de eso que tiene. Y esta mujer es capaz de confiar en la palabra de Elías porque lo dijo en nombre de Dios. Confía en que después vendrán milagros para ti. Esta mujer se atrevió a confiar en Dios. Hay que dejar el temor. Hay que dejar el temor y empezar a confiar realmente en Dios, porque Dios no se aleja de nosotros. Hay que empezar a confiar en Dios, porque Dios no se aleja de nosotros. No es fácil,
pero no es nada fácil cuando no tenemos nada que comer, como le pasó a esta viuda. Solamente una comida y esperar la muerte. ¿Cuántos hermanos nuestros existen hoy así? Incluso vecinos, incluso familiares. Pensemos que en nuestra oración no podemos ser egoístas y encomendemos a esas personas, no tanto a mí y a los míos, que en el fondo tengo un poco más de harina y de aceite en esa vasija y también de harina en esa tinaja. Jesús nos invita también a ser luz, a que podamos ser luz para aquellos que están en la oscuridad, que los vence el miedo, que los vence la duda, que los vence la desesperación y la preocupación. Que nosotros nos llenemos de Dios para poder ser luz, que nos llenemos del Espíritu Santo para poder ser luz. El Espíritu Santo es aquel que nos inspira a hacer buenas obras, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo es aquel que nos da fuerzas para poder llevar a cabo esas buenas obras. Y que de esta manera, haciendo buenas obras, empezando por la casa, porque no podemos ser luz en la calle y oscuridad en la casa, empezando por la caridad, el servicio, la donación y la ayuda en la casa, podamos de esa manera ser dentro y fuera de nuestros hogares un testimonio vivo de las buenas obras que Dios nos permite hacer. Y que haciendo estas buenas obras no nos den gracias a nosotros y no digan que nosotros somos santos y no digan que somos los mejores, porque conocemos muy bien que hemos sido siervos inútiles, que hemos tenido que hacer lo que nos corresponde ser. También lo aconseja Jesús en el Evangelio, que tomemos esa frase en cuenta. Pero sí es importante que haciendo buenas obras, de ser sal y de ser luz, en estos sentidos que he dicho, la gente pueda dar gloria a Dios que está en los cielos por medio de estas obras. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.